Muy buenas tardes con todos los presentes. Espero que hayan... Buenas tardes, máster. Jovenazo, espero que me escuchen. Antes de comenzar, vamos a proceder a tomarles asistencia y de paso probamos cómo están sus micrófonos, ¿sí? Chévere. A ver, déjenme primero borro esto de aquí. Ya. A ver, jovenazo. Marco Caiza. Presente, buenas noches, ingeniero. No. Chévere. César Canchingre. Buenas noches, ingeniero. Joven aún. Franklin Cangahuamín. Buenas noches, Inge, presente. Jovenazón. Jorge Ceballos. Inge, buenas noches, presente. Chévere. Jovenazón. Santiago Criollo. Inge, buenas noches, presente. Joven aún. Luis Duarte. Presente, ingeniero, buenas noches. Ismael Icleón. Presente, Inge, buenas noches. Jovenazón. Fabricio Lincango.
Cango presente, nos dice, chévere. Héctor Méndez, Presente, máster. joven aún, chévere. Leonardo Naranjo, joven Naranjo. Somos en la lista de presentes. No. Chévere. Víctor Rosau, Presente, Inge. jovenazo. Y por último, Marco Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Chéverazo. Buenas noches. ¿Alguien que no haya sido nombrado? Creo que no, ¿no es cierto? Sí. Ya, chévere. Genial. Entonces, primera pregunta para comenzar la clase. La anterior semana, con ustedes hicimos el juego del Kahoot, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Sí o no? Sí. Sí, había un Inge. estudiante o dos estudiantes que tenían que hacer una pequeña presentación. Nos iban a hacer un pequeño resumen. ¿Dónde están los? Ahí está alguno. ¿Dónde está? Presente. Presente, Inge. Chévere. A ver. ¿Va a hacerlo con diapositivas? No ¿O solo así? nos dijo resumen nomás, profe. No, por eso esa pregunta, ya depende de ustedes nomás. Era para Yo compartirles la pantalla. sí tengo una La presentación. presentación, chévere, ya. Entonces, Unas primero, dos diapositivas. no habría problema. Chévere, entonces comencemos con el compañero Caiza, ¿ya? Entonces ahí Ya, tiene la palabra. Cuéntenos. ya. Bueno, en sí lo que revisamos la anterior semana y pusimos énfasis fueron en 3 temas, aparte de las indicaciones generales que nos había realizado. Comenzamos viendo lo que son unas definiciones que están referentes a lo que es a nuestra especialidad o a nuestra carrera que estamos siguiendo. Entre esas era lo que es la ISO, la IEC y la AAA. Entonces, creo que la más importante para nosotros vendría a ser la IEEE y la ITU, donde la IEEE venía a ser lo que es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, y también vimos lo que es la ITU, que viene a ser lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Vimos que a nivel de, esta, de esta empresa que se encuentra en Ginebra, se dividían en tres departamentos. Un departamento venía a ser lo que es radio comunicaciones, donde se coordinaban todos los servicios referentes a la radiofrecuencia, la parte de wireless y todo lo demás. También venía lo que es otra área a nivel de la normalización, donde se creaban lo que son las reglas y normas para poder utilizar lo que son los espectros y entre otras normas más que están dentro de las telecomunicaciones. Y por último venía a hacer lo que es el departamento o el área de desarrollo, en donde eran los encargados de crear los proyectos para los países que se encuentran en proceso de un desarrollo y así reducir lo que es la brecha digital. Adicional dimos lo que es del concepto de telecomunicaciones. Este concepto estaba dado por la ITU y decía que según la ITU las telecomunicaciones es todo tipo de transmisión, signos, señales, letras, palabras que se transmiten por cualquier medio, fibra óptica, radio, por medios inventados o que se van a inventar. Adicional vimos que la telefonía viene a ser lo que es un servicio y también definimos lo que es la telefonía. Decíamos que es la que está destinada a la comunicación por voz. También dimos lo que es la definición de un servicio telefónico y decíamos que un servicio telefónico, sí, de un servicio telefónico. Decíamos que este servicio telefónico es un servicio público de las telecomunicaciones que intercambian información a través de la palabra. Y entre eso comenzamos a ver lo que era un concepto de la PSTN, por sus siglas en inglés, viene a ser Public Switched Telephone Network, que viene a ser lo que es la red telefónica conmutada pública. Eso en sí vienen a ser los temas que vimos en la anterior clase, y ese sería mi resumen, profe.
Chéverazo, muchísimas gracias. Se le agradece infinitamente. Ahora vamos con el siguiente compañero. ¿Dónde está? Se nos cayó. ¿Quién más era el siguiente voluntario? Estoy. Ya dije, aquí Joven estoy. Ceballos. Ya, ahora le voy a... A ver, ¿dónde se encuentra? Ya. A ver, le voy a dar el control para que me indicó que tenía una presentación, ¿no es cierto? Sí, sí, Inge, una pequeña presentación. Chévere. Ya. Entonces ahí le envié un aviso para que como nos comparta la pantalla. Sí. Ya. ¿Qué pasó, jovenazo? Sí, ya estoy tratando de... A ver. No. Mándeme. No, no estoy todavía. Seleccione la parte donde dice compartir. Share. Compartir Sí, en la me parte inferior. sale Selecciónele otra vez. Ahí me va a solicitar. que no puede iniciar función. Ya. Si le da Ahí. clic, me envió la... Sí, solicitar aquí. Sí, solicitar. Envíeme esa. Exactamente. Sí. Ahí. Ya. Ahí en la sección superior. Ahí le debe Ya. salir el... Selecciónele donde diga compartir. Déjenme ver dónde sale. Aquí. Sí, No. a ver dónde dice New Share. No, no, No nos deja. tengo aquí. No, no. Bueno. Bueno, entonces ya le Bueno, tocó ya así le... sin presentación, Sí. no importa. Cuéntenos. Ya. Bueno, la semana anterior se topó algunos temas, más que todo fueron conceptos, algo de la historia de la telefonía, que podemos decir de la historia de la telefonía que en 1854 Antonio Meucci inventó el teléfono y que por el año de 1972 Marty Cooper inventó el teléfono celular que tuvo mayor impacto que el teléfono convencional. También revisamos ciertos temas, ciertos conceptos importantes, como son el de telefonía, telecomunicaciones, de red de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones y servicio telefónico. Entre la telefonía viene a ser un servicio de telecomunicaciones normalizado por la UIT. Y la UIT viene a estar dedicada a normar las tecnologías de la información. El concepto de telecomunicaciones viene a ser toda transmisión de señales, signos, textos, videos, imágenes o información de cualquier naturaleza transportada por cualquier tipo de medio. En cuanto a red de telecomunicaciones, podemos decir que son recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de cualquier tipo de señales que utilizan un medio ya sea físico o inalámbrico. La red de telecomunicaciones permite el intercambio de información. En cuanto a servicios de telecomunicaciones,
concepto podríamos decir que es un servicio que presta una operadora y que permite el intercambio de información entre las personas. Y por último, el servicio telefónico, que es un servicio público que tiene como objetivo intercambiar información en forma de palabra. Esos son así, en resumen, los temas que se pudo revisar la semana anterior. Genial, muchísimas gracias. Bueno, así con una breve introducción de algunos temas que revisamos la semana pasada, pues comencemos con lo que nos tocaba, ¿no es cierto? De lo que nos conversaban los compañeros, pues existen ciertos organismos, nuevamente, que se encargan de la estandarización, independientemente de qué tecnología se quiera estandarizar, hay algunos, como ya lo nombraron, la ISO, la IEEE. El más importante, la UIT. Sí, partiendo de este organismo, que ya lo mencionaron con sus respectivas definiciones que también vimos, a nivel de nuestro país, como les mencioné también, la parte que reglamenta o la estructura jerárquica en términos legales está basada en la pirámide de Kelsen, ¿ya? Entonces, en nuestro país, la puntita de la pirámide está la Constitución. Bajo esa, eh, bajo esa punta, es decir, la Constitución y los tratados internacionales, están las diferentes leyes, ¿sí? Y una de esas es la que realizaron la tarea, ¿no es cierto? Leerse un poquito y responder dos preguntísimas, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es, en resumidas, o qué se puede encontrar en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, importante, en esta ley pues encontramos la definición de telecomunicaciones que es muy similar a la que les mencioné de la UIT. Como les dije, no. La UIT, organismo mundial, y nosotros lo que se hace, o los países, lo que se hace es adaptar esas definiciones a la realidad de cada país. Entonces, como pueden observar, la primera parte de la definición es prácticamente la misma, solo que han aumentado ciertas palabritas, ¿no? Para adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Justo que está aumentado la definición. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma cualquier medio, modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica. Ya, o sea, le cambiaron la última parte o le aumentaron a la parte de inventados o por inventarse. Eso aparece dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y las siguientes definiciones que vamos a revisar. Pero antes de, vamos a ver si son un poquito o han sido un poquito curiosos. Al nivel de nuestro país, en lo que es leyes que se encuentran bajo la Constitución, hay dos clases de leyes. La primera clase denominada ley orgánica y la segunda denominada ley especial. Las dos están al mismo nivel, es decir, bajo la Constitución. Pregunta, ¿qué será una ley orgánica o qué le caracteriza una ley orgánica? Cuéntenme, ¿qué opinan? Vamos buscando voluntarios. ¿Qué será una ley orgánica? ¿Mm? ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntarios? Bueno, entonces, Yo creo que la ley orgánica es la que se enmarca en cumplir ciertos parámetros que está por definición dentro de la Constitución. chévere, genial. Pero no se olviden de alzar la manito para verles. Genial, lo que dice el compañero. Ciertas definiciones, por ahí va la idea. ¿Algún otro voluntario que nos ayude? No, joven, a ver quién llegó atrasado. Joven Naranjo, Leonardo, cuéntenos, ¿qué opina? ¿Qué será o qué cree usted que es una ley orgánica? Una, una regla o una norma que establece el Estado para... Ya, primer error. La ley no es una norma, ¿sí? Bajo la ley están las normas, ¿ya? Entonces, generalmente se dice así, es tema
del común actuar de nosotros, de lo que se conoce, ¿no? Entonces ya saben, una ley no es una norma, ¿ya? Entonces, bajo la ley está la normativa. ¿Sí? Entonces, por ahí no va la idea. ¿Quién más nos había ayudado por ahí? Entonces, la palabrita estaría normado no calza por ahí. No va por ahí la idea. Ya, a ver quién más había alzado la manito que se nos fue. Nadie más. Alguien más que nos ayude con alguna definición. Joven Duarte, cuéntenos. Las leyes orgánicas son las que permiten en sí realizar la aplicación de la Constitución. Ya, chévere. Por ahí va la idea, ¿sí? Entonces, busquemos un voluntario más. Joven Iglión, ¿qué opina? Inge, es una ley otorgada por una autoridad o constitución para normalizar ciertas materias. Ya, chévere. Sí, entonces más o menos por ahí va la idea de lo que me mencionaban, ¿no? Tanto la ley orgánica y las leyes especiales se derivan de la Constitución, ¿no? Es como una guía de qué hacer con tal artículo de la Constitución. Entonces, obviamente, ¿sí? Las leyes se encargan de dar ciertas definiciones, ¿sí? Y obviamente cómo se va a cumplir ciertos artículos de la Constitución. Por eso es lo que han de haber encontrado sanciones, ¿no es cierto? Que era una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las sanciones? Entonces también describe ciertas reglas. Entonces la ley orgánica, si no solo de telecomunicaciones, una ley orgánica, se deriva directamente de la Constitución y es para cualquier sector. A diferencia de la ley especial, ¿sí? Hay la ley orgánica de telecomunicaciones y también hay otra ley denominada Ley Especial de Telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, esta, aparte de aparte de derivarse de la Constitución, pues se aplica a un sector específico, ¿sí? Entonces puede ser ley especial de contratación pública, ¿sí? Entonces hay un montón de leyes. Cada una ya se va enfocando a un sector específico. ¿Qué a diferencia de la ley orgánica que nos puede dar los organismos que se encargarán de regir? Pues la ley especial también tendrá ciertas definiciones características del sector, en este caso de las telecomunicaciones, ¿sí? Pero toda ley se deriva de la Constitución. En este sentido, en la materia de marco regulatorio, en las aplicaciones de marco regulatorio, pues le ampliarán estas definiciones. Entonces, obviamente, bajo las leyes están las normativas y reglamentos, ¿no? Ya es la parte técnica. Entonces, ya cuando se habla de un servicio de telecomunicaciones, ya se rige, ¿no? Tal servicio de telecomunicaciones, como por ejemplo la radiodifusión, funcionará en tal banda. Entonces, técnicamente va a ser la FM de 88 a 108. ¿Ya? Entonces, ahí ya definen todos esos parámetros y términos de potencia y toda esa situación. Y obviamente, bajo las normas y reglamentos están los actos administrativos, o sea, que generalmente se hacen, ¿no? De acuerdo a la ley, a la constitución, pues realícese una revisión del estado de la infraestructura de tal empresa, ¿sí? Entonces, son algo parecido al quipus que manejan las empresas públicas para lo que hayan escuchado ese término, ¿sí? A nivel de correo también se da. Pero obviamente todo es bajo, ¿sí? Y ningún nivel bajo está sobre, ¿ya? Entonces, obviamente, también en esta ley, la LOT, pues tenemos otra definición, ¿no? La de redes de telecomunicaciones, que como bien nos mencionaron sus compañeros, sí se refieren a los recursos que nos permiten el intercambio de infraestructura. Entonces, aquí, a pesar de que estaría sobreentendido que son los sistemas que permiten transmisión y emisión de voz, video, datos o cualquier tipo de señal, ¿sí? Sobre esta pequeña definición que da la UIT, está sobreentendido que es todo tipo de información. Aquí pues le aclararon, ¿sí? Que también lo que es el
audio y video por suscripción o similares están dentro de lo que es una red de telecomunicaciones. Pero bueno, eso es tema de los que saben de leyes, ¿no es cierto? Entonces así lo han redactado. Pero para nosotros ya saben, no, la red de telecomunicaciones lo que nos permite es toda la infraestructura, sea física y lógica, para que se produzca el intercambio de la información, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿no? En la ley orgánica se define qué entidad se dedica a hacer qué cosa. Entonces, de forma general, para nosotros, la entidad máxima es el presidente. Bajo el presidente está el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que se llama actualmente. Y bajo el ministerio, pues está la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la ARCOTEL, en términos de, como dice su nombre, regulación y control, ¿ya? Adicional, ¿no? Así como dato curioso, bajo el Ministerio de Telecomunicaciones se encuentran todas las empresas públicas dedicadas a las telecomunicaciones. Ejemplo, la 21 que hay, CNT. Está bajo el Ministerio de Telecomunicaciones. Genial. Ahora vamos recordando ciertas definiciones y vamos a aportar otros tipos de definiciones en términos de telefonía, ¿no es cierto? Recordando lo que nos decía telefonía, que básicamente es el tipo de telecomunicación que nos permite el intercambio de información por voz, mientras que el servicio telefónico es un servicio público que obviamente nos permitirá hacer ese intercambio en forma de información en forma de la palabra. Cada una, como pueden ver, se encuentra en un suplemento y como está citado ahí en la UIT y en qué año más o menos. ¿Ya? Y esas definiciones hasta la fecha no han cambiado. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar de la telefonía? Obviamente, como les mencioné, que la telefonía era únicamente el servicio para intercambiar la información en forma de palabra, también de la evolución que se da en la tecnología, ya no solo se intercambia palabras, ¿no es cierto? Ya no solo es la voz, ya aparecieron nuevos tipos de información, ¿sí? Como son envío de mensajes, videos, todo eso, ¿no? Entonces, estos nuevos servicios que son conocidos en el bajo mundo, como dicen, ¿no? Como la multimedia, ¿sí? Multimedios. Entonces, dio aparición a una nueva clase de telefonía. Una de ellas es la telefonía IP. Entonces, obviamente, cuando hablamos de telefonía IP, vamos a hacer alusión a lo que es la famosa red IP. Y obviamente lo que caracteriza a la red IP es que la información o los datos viajan en forma de paquetes, lo que se llama conmutación por paquetes y todas las características que nos da el protocolo IP. Por ende, la telefonía, cuando hablamos de una telefonía IP, pues tendrá características de una red IP. Pregunta, ¿qué características, a más de que la telefonía IP brinda más servicios? Aparte de la voz, se puede enviar video, texto, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica nos dará la telefonía IP? Así por CUM, para ver cómo están en términos de redes, los conocimientos. ¿Algún voluntario que nos ayude? Joven Méndez, ¿qué opina? Yo opino que esta telefonía IP más está enfocada a las empresas porque son comunicaciones privadas donde mantienen, sí, a las empresas dirigidas directamente. Genial. A las empresas, por ahí va la idea, chévere. ¿Quién más nos ayuda? ¿Sí? Ya ven que se han olvidado. En la parte del chat deberían contestar también quien no desea participar. ¿Ya? Mal llevados son. Joven Duarte, me pareció que alzó la mano. Cuéntenos. Va orientado tal vez a esto de virtualizar las comunicaciones, o sea, por ejemplo, tener acceso a oficinas directamente desde de diferentes ciudades. Conectarse remotamente. Sí. Eh,
Sí permite eso. Sí, genial. ¿Qué más? ¿Qué otra característica le dieran? Aparte de multimedia, completando la idea que dieron sus compañeros. ¿Algún otro voluntario? Joven Lincango, ¿qué opina? Mm, ¿Qué será? ¿Qué será? Me parece que el compañero no nos para balón. Joven Sánchez, ¿qué opina? Y que buenas noches. Jonazón. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe, Inge. Ahí Se cortó el está. internet un poco. Sí. Le preguntaba qué características nos da cuando se habla de telefonía IP en términos de la red IP. Sus compañeros por ahí nos mencionaban que era más aplicada a empresas. ¿Qué opina? ¿O qué agregar a esa definición? A ver, es un servicio que se puede implementar a las empresas, ya que por empresas mismo, públicas o privadas, se pueden obtener reportes vía IP. Entonces, usted puede tener un control más detallado sobre las líneas o extensiones de cada telefonía IP de la empresa. Ya, chéverazo. Genial, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Joven Ceballos, ¿qué opina? La telefonía IP más está enfocada a las empresas donde digamos que una ventaja podría ser que la movilidad, que pueden moverse, digamos, de una ciudad a otra y conservar el mismo número o algo así. Por ahí. Sí, son algunas características ya que dan los protocolos. Sí, genial. Chévere. Bueno, para completar la idea de sus compañeros, ¿no es cierto? Cuando se habla de telefonía IP, ¿sí? Como nos decían, se refiere a empresas. ¿Por qué más aplicado a empresas? Porque hablamos de redes privadas, ¿no es cierto? Esa es una característica de la red IP. Entonces, la red privada, ¿sí? Internamente se puede crear un tipo de telefonía. Obviamente, esta telefonía IP para salir a o para comunicarse con otra, ¿qué sería? Con otra sucursal, ¿no? El típico ejemplo de un banco, ¿no es cierto? Entonces tienen la matriz aquí en Quito y digamos una sucursal allá en Guayaquil. Entonces, ¿cómo se comunican? Pues obviamente en estos dos lugares va a haber una red privada con su respectiva numeración y todo eso basado en IP. ¿Cómo se comunican? No es que a través de la telefonía IP, sino que deben solicitar a la PSTN el enlace, ¿sí? Entonces, obviamente, van a utilizar la mezcla de la parte de la red privada y la red pública que da la PSTN, ¿sí? Entonces, pero obviamente las características que ya por ahí lo mencionaron, pues la telefonía IP nos permite más servicios, ya se puede manejar voz, como decían ahí, recuperación de llamadas, grabación de llamadas, todo eso. Todo va a depender del protocolo de telefonía que se use, ¿sí? Obviamente, basándose en la red, en la telefonía IP, sí, por los dispositivos que aparecieron y más que por dispositivos, por las aplicaciones que se desarrollaron. También existe lo que es la telefonía de Internet, ¿sí? Pero no porque no se pueda tener lo mismo dentro de una red IP, sino por la red que se utiliza, ¿no? Cuando existen las famosas llamadas por WhatsApp, por Skype, se está implementando, utilizando, perdón, una red IP a nivel privado, pero cuando ustedes salen y se conectan a través del ISP a la red de Internet, pues están utilizando la red de Internet. Y obviamente, ¿qué están haciendo? Pues intercambiando los mismos servicios, ¿no? Voz, video, datos, ¿sí? Ventajas, obviamente, como nos dice el compañero, que no es tarifado, no le cobran por minuto de llamada, ¿no? Que a diferencia de la telefonía tradicional, sí se lo realiza, ¿sí? Pues como pueden ver, estas definiciones están dadas en el suplemento
Número 49, recomendaciones de la serie Q del año 2004. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Desde qué año ya aparecían estas definiciones. Y obviamente para nosotros es transparente cuando se hace una llamada. Si no pueden hacerla utilizando el teléfono convencional, como se dice, utilizan su móvil y utilizan el WhatsApp, que no es telefonía móvil, sino que utilizan telefonía por internet. Obviamente, cuando se utiliza la parte de telefonía móvil, la parte de tarifación no es que no hay, no, porque de ley les tarifan. Sí, depende de la operadora, ¿no? Que dicen, ¿cómo es? WhatsApp gratis, pero solo para mensajes. Hacen llamadas y les bajan los megas, ¿sí? Entonces, tampoco es tan así. Únicamente la telefonía por internet está más definida a la aplicación de escritorio de una computadora, ¿sí? Por ahí van las diferencias. Entonces, como les comentaba, para el usuario es transparente, ¿no? Si yo utilizo un dispositivo móvil o un teléfono de los que pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto? De los de la época de la chispa, como dicen. Entonces, para el usuario es independiente. Yo puedo hacer la llamada, yo converso con una persona, chévere, para mí es telefonía, ¿ya? Pero hay ciertas características de la red PCTN que la definen como tal. Pero antes de ver esas pequeñas características, pues veamos un poco de historia, ¿sí? Dame un segundito, les cambio de diapositiva. Sí, denme un minutito. Se nos ha cerrado. Chévere, ¿sí? Entonces, en términos de historia, ¿cuándo apareció? ¿En qué año ya se desarrolló algo parecido a la telefonía? Fue en el año de 1667. ¿Quién se inventó? El joven Robert Hooke, que dice ahí. Veamos. Han jugado con 2 vasos y una piola y han tratado de conversar a través de eso. Digan que sí, alcen la manito quienes sí han jugado con eso. Aunque sea por curiosidad. Nadie. Esa es la actitud. Sí. Chévere. Ya. Entonces, para los que han jugado, no es que el inventor de la época, no Robert Hooke, descubrió eso, sino lo que él descubrió es que a través de un hilo tenso podían viajar ondas sonoras. Entonces, su aplicación, pues la tenemos ahí. Ya en el año de 1667, pues, ya se desarrolló algo parecido al teléfono. ¿Cuándo ya aparece el primer teléfono? Fue en el año de 1854, pero no se llamó teléfono, sino se lo llamó teletrófono. ¿Quién se lo inventó? Pues un científico llamado Antonio Meucci, ya que no adivinan por qué se inventó este teléfono. ¿Alguien conoce cuál fue la necesidad para inventarse el teletrófono? ¿Alguna idea? ¿Algún voluntario que nos cuente o que haya escuchado esa pequeña historia? No, nadie. Nadie quiere participar. Recuerden alzar la manito. Y vamos a ver si el compañero volvió. Joven Lincango, Fabricio, cuéntenos. Ahí vamos registrando participaciones. Por ahí dicen para espiar. El compañero dice que no tiene idea. Chévere, pues ya que no nos ayudan o no han revisado un poquito, ¿no?
Pues el joven Antonio Meucci en esa época se inventó el teletrófono pues para reportarse a la ley, dicen, ¿sí? Para conversar con la esposa. Pero porque la esposa tenía una enfermedad degenerativa que no le permitía movilizarse. Entonces en su casa, que era de 2 plantas, pues él tenía su estudio y no podía comunicarse con la esposa. Entonces desarrolló ese aparatito, pues para poder estar al tanto y cualquier necesidad de ella atenderlo. Entonces fue en el año de 1854 que desarrollaron el teletrófono, ¿ya? Pero aquí en términos de historia hay una especie de litigio que hubo también, ¿sí? Así por nombrarles, ¿no? En temas de, no tanto como la telefonía, ¿sí? Porque este es ya más un invento a la parte inalámbrica, la parte del telégrafo, así por dato curioso, se inventó en el año de 1834. ¿Y para qué se utilizaba? Para las comunicaciones a larga distancia, empleando código Morse. Pero eso ya se va para la comunicación inalámbrica. Entonces, como les comentaba, del aparatito llamado teletrófono, ¿sí? Que lo inventó Antonio Meucci, pues llega en el año de 1876, o sea, estamos hablando de, ¿cuántos años? 20 y pico de años. ¿Qué otro científico, se puede decir hasta más renombrado, Alexander Graham Bell, ¿sí? Patentó la idea del teléfono, ¿ya? O sea, se le robó la idea a Antonio Meucci y patentó su dispositivo muy similar, como pueden verlo, obviamente con ciertas variantes. Entonces, de 1854 al 76, ¿sí? Que se inventaron el teléfono, ¿sí? Le llamaron teléfono y al otro teletrófono. En términos legales, porque hubo hasta disputa legal allá en Estados Unidos, en primera instancia, pues ganaba Graham Bell, ¿no? Y como él era el que, en términos de billuso, como suelen decir, ¿no? Con sobornos y todo a los magistrados, pues trató de mantener que él era el inventor del teléfono, pero con el paso de los años, quien terminó ganando ese litigio fue Antonio Meucci, que es quien patentó la idea. Obviamente, para la mala suerte del señor, él no vivió para ver que le hayan dado el crédito, ¿sí? Sino que le dieron el crédito post-morte. Ahora, ¿cuál es la parte importante de Graham Bell, ¿sí? En lo que es patentar el teléfono? Que no lo hizo solo. Digamos que hubo cierta variante que desarrolló en el teléfono con el científico Thomas Watson, ¿no? Que a diferencia del teletrófono, con Thomas Watson asociaron, no sé si, eh, imagínense, ¿no? Cuando hacen la llamada hay un tonito, ¿no? El tono de llamada, y cuando están marcando, se dice así, cuando están esperando que el otro lado conteste, hay un tono, un pitido que ustedes escuchan. Entonces él asoció ese tono, que es el que se le escucha a la persona que marca, con el timbre que se escucha al otro lado. Entonces, ese fue el invento con Thomas Watson. Sí, obviamente el más sonado pues fue Bell porque en el año de 1876, o sea, 2 años después, creó la compañía Bell Telephone Company. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso es más sonado Bell. ¿Cuántos usuarios tuvo en sus inicios? 21 usuarios. ¿Cuál era él? Pero de esa red de telefonía ya de la época de 1876. Pues que la parte de conmutación no es como actualmente, ¿no? Ya no es por paquetes y eso es transparente al usuario. La parte de la conmutación la realizaban de forma manual. Para los que han visto los videos sobre la historia de la telefonía, que por ahí también les puse en la plataforma, ¿no? Hacían la conmutación manual, o sea, únicamente enlazaban un usuario con otro, ya que como pueden observar aquí no hay ningún teclado, no hay botoncitos, ¿sí? No hay como acá el disco, aquí tienen la evolución del
teléfono, sino únicamente tenía un auricular que ustedes en esa época se descolgaba, generaba un tono a la central, acá en la PCTN, y simplemente se decía, operadora, quiero hablar con el número tal. ¿Ya? Entonces realizaban la conexión. Así por dato curioso, esa central, las personas que podían realizar esa conmutación era únicamente las mujeres. Así nomás funcionaba. Entonces, obviamente, como pueden observar, ahí tienen algunas evoluciones del dispositivo final, del teléfono, hasta el último que fue analógico, ¿no? Porque ya los que ya utilizaban con pantalla LCD, inalámbricos, todo eso, ya no forman parte mucho de la telefonía tradicional. Entonces, hasta el teléfono de disco se podría considerar como la telefonía tradicional, la telefonía analógica. ¿Sí? ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Clarísimo? ¿Consideran? Sí, todo clarísimo. Bueno, ya hemos hecho una pequeña y breve revisión de lo que fue la historia de la telefonía. Eso en términos de la parte cableada de la estructura de la PCTN. Al mismo tiempo que se desarrollaba la parte alámbrica, también asomaba la parte inalámbrica, ¿no? Como ustedes vieron en el año de, cuando les puse 1838, que apareció el telégrafo y el telégrafo de Morse, ¿sí? Por Samuel Morse, que desarrolló ese código, pues que se realizaban esas comunicaciones. Por ese otro lado, que es la parte inalámbrica, que me imagino verán en, ¿qué otra materia están viendo? Móviles, me parece. ¿Sí? Entonces, ahí con lo que hizo Hertz en el año de 1887, que les debe sonar, ¿no? Hertz, cuando hablan de frecuencia, algo así inventó ese joven. ¿Ya? Pues también con lo que hizo Marconi, la primera comunicación transatlántica, ¿ya? Entonces, todas esas inventos, así por mencionarles algunos, dieron aparecimiento a los diferentes servicios de telecomunicaciones, PCTN y la parte inalámbrica. Dentro, sí, vamos a compartirles, vamos a ver qué tal nos va con los gráficos. ¿Ya? Dentro de lo que es la red PCTN, ¿sí? Vamos a tratar de graficar, vamos a ver si nos permite graficar, ¿ya? Obviamente, dentro de mi red PCTN hay un elemento, ¿no? Que se llama la famosa central. Por el momento solo les voy a mencionar una, la central local, ¿ya? Entonces tenemos mi central local a nivel de la PCTN que se conecta por un montón de dispositivos y elementos. Voy a tratar de simular que ese es un postecito. Y por aquí llega la vivienda. Eso en forma general, ahí por nombrarles, ¿no es cierto? Entonces, desde la central, desde una de las centrales llamada local, que da cierta característica a la red PCTN, toda la infraestructura que vaya empresa central y el abonado, ¿ya? Tiene un nombrecito. Alguien tal vez ha escuchado cómo se llama esa sección o esa parte de la red que va entre la central local y el abonado. ¿Alguien ha escuchado? ¿Cómo se llama? ¿Mm? No, está bien. Ni por casualidad. Última Troncal. milla. Correcto. Última milla. Sí, la parte troncal, ¿no? No es troncal. Backbone tampoco es backbone. Como nos dijo el compañero, última milla. ¿Algún otro nombre con que le conozcan a la última milla? ¿Qué otro nombre tiene? Para cualquier red de telecomunicaciones, ¿no? No solo para telefonía sirve la parte de última milla. ¿Alguien? No, nadie. Red de abonado también le dicen. Red de abonado, ya, otro nombre. Usuario final, no.
Nadie. Planta externa también le saben llamar. ¿Algún otro nombre? No. Dejémosle en inglés, no, que son los capos ya. Local loop y su traducción. Ahí tienen algunos nombres, ¿no? Para esa sección, que es prácticamente o hace alusión a la infraestructura que permite la conexión entre el usuario, el abonado, como quieran llamarle, ¿sí? Y la central. Obviamente, ¿sí? Vamos a nombrarle ciertos elementos hoy, luego veremos los demás. Dentro de esa infraestructura hay unos elementos que se llaman armarios, hay los postes, ¿sí? Cuando es aéreo, el cableado o soterrado, independientemente de todo eso se llama última milla. ¿Cuál es la característica que esta sección de la red le da a la red PCTN para que sea conocida como tal y todas las características vistas? Pues que esta infraestructura, ¿sí? Emplea un material. ¿Qué material creen que utiliza? ¿Alguien sabe? Refiriéndose al medio de comunicación, ¿sí? Al medio de transmisión. ¿Alguna idea? ¿Nadie? Chévere. Compañero nos dice cobre. Sí, el cobre es el elemento que le caracteriza a la red PCTN, ¿ya? Obviamente, por ahí también apareció otro nombrecito, ¿no? El par de cobre, que es una unidad de medida que se utiliza en la telefonía para la parte analógica, ¿no? El par, ¿ya? Para saber cuántos pares me permiten dar conectividad a X cantidad de usuarios. Hay una unidad de medida en eso, ¿sí? Entonces, hasta hace algunos años, porque ya en la actualidad se está migrando esta parte de la infraestructura, no toda, pero al menos en algunos sectores, pues se está cambiando el cobre por fibra, ¿ya? Pero en las épocas que se desarrolló, pues aquí tenían el famoso cable multipar, pero no un cable multipar, no de 8 o 10 pares, ¿no? Aquí asomaban cables multipar de 900, 1200, 1800, pues 1200 me parece, pares, ¿ya? En pocas tenía un montón de canales entre ciertas partes de mi red, ¿sí? No es que llegaba el cobre desde la central hasta el abonado, teníamos, o se brinda un par para cada usuario, no va por ahí la idea, ¿ya? Entonces, con esto medio mencionado así del elemento que se utiliza y las características que da, pues aparece lo que da estructura a la PCTN y lo que ya va dando forma a la red de telefonía, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Del poste, por ponerlo así, hacia la casa, para los que tienen línea telefónica y para los que no, no sé si alguien ha visto, pues desde el poste llega hacia hacia una cajita que va dentro de la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa cajita? Donde se conecta el RJ11 y sale al teléfono. ¿Cómo se llama? ¿El splitter? No se llama splitter. Ah, filtro. No es el filtro. ¿Cómo se llama? Vamos a ponerles. Conocido en el bajo mundo como cajetín, le dicen, ¿no? Cuando se van a comprar. Ayúdenme con un cajetín telefónico, ¿no? Que llegan, conectan su par de cobre y de aquí se conecta al teléfono, ¿no es cierto? Eso, así se le conoce vulgarmente a ese elemento físico que nos permite la conexión del teléfono, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nombre técnico? Y les vamos a tomar la lección, ya que me imagino que revisaron la plataforma, ¿no? Hoy tenían una pequeña exposición. Me van a contar, vamos a preguntarles, aunque ya les dije
qué es la famosa roseta telefónica, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya más o menos tienen idea qué es el cajetín y todo eso, ¿no? Pues me van a contar para los que han visto. Internamente, esa roseta telefónica, ¿cuántos cables tiene el RJ11? 6, Inge. 6, Cuatro. nos dicen 4. 4. 4. Chévere. La respuesta correcta es 4. Entonces, vamos uno por uno, me van a comentar. ¿Sí? Joven Kaisa, Marco, cuénteme, ¿por qué son 4 cables? ¿O para qué son 4 cablecitos que requiere la roseta telefónica? Sería para la transmisión, utilizaría lo que es un par y para la recepción se utilizaría lo que son los otros dos pares. Ya, chévere, muchas gracias. Joven Canchingre, cuénteme, ¿por qué son 4 cables? Y dos son para o sea, uno para recepción, otro para transmisión y los otros no me acuerdo. Esa es la actitud. Pero actualmente se utilizan los 4. Sí, Actualmente los 4, ya. Chévere. Genial. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Joven Kangawamin, cuénteme. ¿Por qué 4? Igual pensaría que son igual unas para recepción y unas para transmisión. O sea, las dos, recepción y la transmisión. Chévere. Joven Ceballos, ¿qué opina usted? ¿Por qué 4? Tal vez sería, o sea, pensaría que tal vez es transmisión y recepción, pero con protección, digamos. Se va algún hilo, podría ser. Me va un hilo. Chévere. Genial. ¿Quién más? Joven Criollo, cuénteme. Y que tal vez sería igual para recepción y transmisión y los dos cables y los otros dos tal vez sería para reforzar en un hilo y tal vez tener como backup libres. Ya. Chévere. Joven Duarte, cuénteme. ¿Por qué 4 cablecitos tiene ese conector? Mm, vamos a ver. Los dos son para la conexión de telefonía y los otros dos son o eran como de protección. Como de protección. Ya. Chévere. Joven León, ¿qué opina? Y que es debido a esos, el central de transmisión, recepción y los dos para protección. Ya, también dice para protección el compañero. Chévere. Joven Lincango, ¿qué opina? Nos dice para transmisión y la recepción. 2 para transmitir y 2 para recibir. Joven Lincango, ¿en qué sentido 4? ¿O cómo distribuiría esos 4 cablecitos? Cuénteme. Chévere. Hasta que el compañero nos ayude redactando en la ventanita del chat. Joven Méndez, ¿qué opina? Pienso que igual es como que una recepción y las otras, una es entrada y las otras son salidas telefónicas.
y de hecho por lo que el RJ11 es una medida internacional para ese tipo de conexión. Ya. ¿Y cómo es eso de entradas y salidas? Cuénteme. ¿A qué nos referimos con entradas y salidas? Lo que decía la entrada, Ujú. por uno recibiríamos la señal para por los otros hacerla que salga nuestra voz hacia el que está recibiendo nuestra comunicación. Ya, chévere. Joven Naranjo, ¿qué opina? Creo que son 4 solo porque manejamos, se podría decir información, porque en el cable UTP de 8 hilos, por ejemplo, he visto que 4 a veces sirven para energizar algún aparato y los otros 4 son solo para los datos. Entonces podría Ya, ser también transmisión y recepción nada más. ya. Pero ¿cómo distribuiría esa transmisión o recepción para la parte analógica? Mm, Creo que los 4 serían, bueno, al momento por lo general en una llamada, al momento de hablar, sí se puede, no es, digamos, tú a tú, que primero hable el uno y responde el otro, sino se distribuiría, como dicen como los compañeros, 2 para transmisión y 2 para recepción, porque sí podemos hablar y escuchar al mismo tiempo. Ya, chévere. Joven Rousseau Víctor, cuénteme. Sí, igual dije, comparto con los compañeros, sería un par para working el otro par para protección. Ya, chévere. Joven Sánchez, ¿qué opina? Inge, son 4 hilos, pero 2 son suficientes para que el teléfono funcione. Y los otros 2 hilos se pueden usar como un complemento, un refuerzo para los 2 cables que usaron antes. Ya, chévere. Y el compañero Lincango, ¿qué será? ¿Cómo distribuye esos 4 cables que me respondió para la transmisión y recepción? Sigo esperando la respuesta. No, bueno, chévere. Ahí está. Me imagino que por las respuestas no han revisado la exposición de hoy. O sea que si les tomaba presentación, 0. No creo. El tema de las 4, aunque en la actualidad se usa solo 2, ¿no? Por eso ¿cómo es? Hacia el abonado solo llega el par telefónico, ¿ya? En términos de historia, porque el cajetín tiene 4, el RJ11, ¿sí? Porque algo que no me supieron decir, ¿sí? Es que yo para realizar ese intercambio de información, ¿no? Es un tipo específico en el modo de transmisión que creo que deben tener clarito, ¿no? Busquemos otro colorcito. Cuando la comunicación va de un lado a otro, en ese sentido, ¿cómo se llama ese modo de transmisión? Simplex. El simplex, correcto, ¿no es cierto? Y como sabrán, en términos de telefonía, lo que me interesa es que se genere comunicación del tipo Duplex. duplex, ¿ya ven? ¿Ya ven? Entonces, para yo poder generar ese tipo de comunicación, ¿no es cierto? ¿Cuántos hilos necesitan? Pues los 4 que se mencionó. Pero ¿cómo se distribuyen? Pues obviamente, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner el punto A hacia el punto B, ¿no es cierto? Envío la información y si quiero enviar de B hacia A, pues utilizo el otro par. ¿Y qué reflejan esos otros 2 pares que están de color rojo? Pues algo que se llama, que nadie también me supo decir, perdón,
por la parte chueca. Un ratito les trato de hacer la gráfica media interesante. ¿Cómo se llama esa conexión? En comunicaciones, ¿cómo llamamos a esa conexión? ¿Alguna idea? Conexión a tierra. No necesariamente es Es la tierra. SNR. Es la referencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, generalmente es la conexión a tierra en circuitos eléctricos, pero en comunicaciones se llama la parte de la referencia. Entonces, de esa forma, y ahí está el porqué, son 4 hilos, ¿ya? Obviamente, ¿sí? Con el avance de la tecnología, pues solo se requiere únicamente 2 pares y ya se genera la comunicación bidireccional, ¿no es cierto? ¿Cómo se generó esa comunicación bidireccional? Pues apareció algo que se llama, vamos a ponerles aquí, FDM. ¿Se han escuchado? Cuéntenme, ¿qué será FDM? ¿O cómo definen FDM? ¿No hay voluntarios? Inge, esa sería la que permite justamente lo que vemos ahí, la asignación de varios canales, algo así. Ya, chévere, asignación de canales, nos dice el compañero. Por ahí ya nos dieron qué significan las siglas, perdón. Es decir, multiplexación por división de frecuencia, chévere, pero ese es el significado de las siglas. Y la definición de eso, ¿qué es eso de multiplexación por división de frecuencia? Joven Cangahuamín, cuénteme, ¿cuál es la definición de FDM? A ver, profe. Sería porque existe una comunicación mediante la frecuencia y esa frecuencia debe ser regulada para que no haya interferencia. ¿Ya? Chévere. Joven criollo, ¿qué opina? Muchas gracias. Cuénteme, ¿qué será FDM? Como dijo el compañero, no es tal vez para multiplexar tal vez las frecuencias. ¿Ya? Por ahí, chévere. Eso da, Eso se ve en comunicaciones 2, me parece. Algo parecido. Joven Duarte, me parece que estaba alzando la mano. Cuénteme. Ingeniero, en sí, en nuestro ejemplo sería la utilización de dos frecuencias diferentes para la transmisión de un lado y 2 frecuencias. ¿Cómo utiliza 2 frecuencias en un canal, en un cable de cobre? Tomen en cuenta eso. El medio no es el espacio. Si estamos hablando de un medio guiado, estamos hablando del cobre. ¿Sí? Ojo con eso. Joven Lincango, cuénteme, ¿qué es FDM? ¿Cómo define FDM? Me sabe colocar en el chat hasta eso. Compañero, ¿a quién le pedimos que nos ayude? Joven Naranjo, cuénteme, ¿cómo define FDM? Tal vez la frecuencia se divide para poder asignar un canal y poder, obviamente, enviar y recibir. Ya, la frecuencia se divide en un canal, me dicen, ¿no es cierto? Algo así. Eh, en varias frecuencias que podríamos enviar y recibir. Chévere. ¿Alguien más que me ayude? Joven Canchingre, ¿qué opina?
que hace referencia a la división de frecuencias. ¿Y Que de cómo es una, eso de división de frecuencia? o sea, que de una frecuencia podemos sacar varias frecuencias. De una frecuencia podemos sacar varias frecuencias. Chévere. ¿Y cómo se llama ese proceso de sacar varias frecuencias? Eh, No creo. Multiplexar, Multiplexado. como dice el compañero, correcto. Por eso se llama multiplexación, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿sí? Vamos a ver si han revisado algo por ahí. Como ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos de la voz, ¿me interesarán todas las frecuencias o solo cierto espacio? ¿Qué opinan? Todo el rango de frecuencias, como lo definía, ¿cómo se llama el pana? Fourier. Todo ese rango de frecuencias o solo cierto espacio de frecuencias. ¿Qué opinan? Sería solamente el rango de frecuencia de la voz, porque solamente se estaría pasando telefonía. Ya. Cuando hablamos de telefonía, ¿sí? Obviamente para la parte de información, para poder enviar mi mensaje, yo utilizo, como dijo el compañero, un espacio que es el rango de la voz, ¿sí? El rango de frecuencias para la voz, ¿sí? No utilizo todo el resto, pero en telefonía también se utiliza ciertos rangos de frecuencia, pues para enviar otra información que también vamos a revisar. Y así por dato curioso, ¿cuál es el rango de la frecuencia de la voz? Cuéntenme. Me parece que es de 3 a 300 o 3000 hercios. Ya, chévere. Por ahí va. Sí, depende del autor, ¿no? Porque hay algunos que le ponen hasta 4000, más o menos, pero por ahí va el rango, ¿sí? Eso en términos de la voz. Y para la parte de la audición, ¿será el mismo rango? ¿Qué opinan? Mm, No, esa tiene una variación de 20 a, no sé si es 12.000 o 20.000, puede ser 20.000 hercios, algo así. ya, chévere, de 20 a 20.000 dice el compañero. Vamos a buscar. Jubin Linkango, ¿qué opina? Nos contestando. Joven y Cleón, ¿qué opina de los rangos que dijo el compañero? Por ahí va. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Alguno variaría? Estoy de acuerdo en que sí está dentro de sus rangos. En efecto, sí. Por ahí están los rangos de la parte para la voz y para la audición, ¿sí? Más o menos por ahí se varían los rangos, ¿no? Obviamente estos son datos teóricos, ya depende de otros factores, ¿sí? No se asocia con el tono de la voz, eso es otra, otro componente de una señal audible, ¿sí? Pero esos son los rangos que se maneja para la frecuencia de la voz humana y para la audición de nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente, yo necesito, como por ahí se decía, la palabrita FDM, multiplexar, ¿no? Entonces, yo necesito dividir a mi espectro en frecuencias, ¿sí? Entonces va a tener unos espacios de frecuencia más pequeños dentro de mi espectro total, que como ya lo mencionaron, como ya lo mencionaron, se llaman canales. Y en telefonía aparece algo medio conocido para ustedes. ¿Han escuchado el E1? No me pueden decir que no, porque sí han escuchado el E1. ¿Qué características nos da el E1? Cuéntenme. Es un Joven, protocolo de transmisión digital. ya, le cuento que no solo es digital. La evolución es el SDH y el PDH, sí, ahí va la idea. Pero no es solamente digital. Joven Ceballos, ¿qué opina? Nos dice
transmisión de 2 Mbps, la velocidad. ¿Algo más que le caracterice? Por el momento eso se me vino a la mente. Chévere. Es Sí. 2052, me parece, ¿no es cierto? Sí, BPS. pero ¿cómo se toma como norma el 2 megabps? Chéverazo. Sí, genial. Joven Kangawamin, ¿qué otra característica tiene el E1 relacionado a algo parecido al FDM? Algo que tiene que ver con eso. Cuénteme. Bueno, es un formato de transmisión digital. No es digital. mm, bueno, opera sobre dos juegos separados de cables. Usualmente son cables coaxial o no es así. Ese es el medio. Sí, puede ser. Pero otra característica de los 2 Mbps, los 2048, muchas gracias al compañero que me ayudó con el dato. Otra característica que relaciona FDM, ya les puse ahí con el grafiquito de lo que hace FDM. ¿Qué característica tiene E1 relacionado a eso? Pongamos el nombre que se ha olvidado. Ahí está el nombre ya. ¿Qué será? Tiene 32 canales de 64 kbps. Chévere. Tiene 32 canales y cada uno obviamente de sus 64 kbps, como dice el compañero, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, esto no está asociado al tipo de cable que se maneje, ¿no? No necesariamente es coaxial, puede ser coaxial. También puede manejarse dentro de fibra cuando se habla de canales analógicos, pero el E1 hace alusión dentro de una red a un término específico que empieza con T. ¿Qué será? Alguien que me ayude. Cuando se habla de enlaces, cuando se habla de E1s, por ahí. Joven criollo, ¿qué opina? No son time slot, no es Perdón, Inge, transmisión. ¿me puede repetir la pregunta? Ya, los E1s dentro de las redes, ¿sí? No necesariamente digitales, sino también las analógicas, hacen alusión a un tipo de conexión, ¿ya? ¿Cómo se llama ese tipo de conexión? Y empieza con T, les dije. ¿Qué será? O sea, de transmisión. A ver. No, Inge. No, chévere. Genial, gracias, Milem. Vamos a ver. ¿No es la tasa de datos? Joven Sánchez, ¿qué opina? Cuando se habla de un E1, y generalmente se lo ha escuchado, no necesito 2 E1s, necesito un E1. Su equivalente americano es el T1 también, pero no es de ese. ¿A qué será? Cuéntenos. Lo que recuerdo, Inge, es del TS16 o TS0, ¿no? No va por ahí. Va por ahí, gracias, Emile. Vamos a verle, joven Canchingre, ¿qué opina? No es el throughput, no es la tasa de bits. Cuénteme. Tiene que ver algo tal vez con troncar o el T1. Correcto, exactamente esa palabrita. Para los enlaces troncales, ¿no es cierto? Sí. En las redes, genial. Sí, cuando se habla, ¿no?, de unos, cuando se habla de los 32 canales, no quiere decir, ¿no?, que es uno para la voz, otro para la audición, ¿no? En teoría, por ponerlo así a grosso modo, es que yo en un E1 podría atender, sí, no es tan así, 32 llamadas, ¿no es cierto? Yo tendría 32 canales de frecuencia y en cada canal yo tendría 32 llamadas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente eso, ¿ya? Por más que yo divida hasta en más
como es en canales más pequeños o amplíe el espectro de frecuencias, como saben, es limitado, ¿sí? Más aún si estos enlaces no hablamos de un medio guiado, sino hablamos de un medio inalámbrico, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a ser medio complicado que yo solo como empresa maneje 32 llamadas, ¿sí? Entonces, aparecen lo que se llama, vamos a ponerle aquí, completémosle a la expresión, a lo que se llama FDMA, perdón, ¿no es cierto? Cuando se completan esas siglas, ¿no? FDMA, CDMA, TDMA, ¿a qué estamos haciendo alusión? Cuéntenme. ¿Accesos a qué? Joven Kaisa, ¿qué opina? Igual, Inge, el número de accesos que se tiene, ¿Accesos a qué? o sea, podríamos decir a los espacios que fueron asignados. Acceso a los espacios, pero ¿a cuáles espacios? De los canales que se definieron. De los canales que se definieron. ¿En dónde se definieron esos canales? ¿Mm? ¿Qué opina? Al momento de hacer la multiplicación. Al momento de hacer la multiplexación. Chévere, pero no va por ahí. Genial. Gracias, mire. Veamos a ver quién le ayuda al compañero. Joven y León, ¿qué opina? Cuando se habla de FDMA, TDMA, CDMA, ¿cómo se llaman todas esas tecnologías, por ponerles un nombre? O técnicas que les dicen. ¿Mm? ¿A qué hace referencia? Por ahí nos dijeron accesos. Sí, el compañero también nos refirió a accesos, pero ¿accesos a qué? ¿Mm? Puede ser a accesos de diferentes canales a través de la multiplexación. ¿Canales de dónde? ¿O para qué canales? De transmisión. ¿De la? Transmisión. De la transmisión, nos dice el compañero. Chévere, gracias. Joven Naranjo, ¿qué opina? Son, no recuerdo bien, pero bueno, son como, eh, no, no recuerdo bien, creo, no sé si estoy equivocado, pero creo que son protocolos que permiten, Son protocolos, sí. Y tienen Inge, que ver. tal vez sería el acceso al medio. Correcto. En efecto, cuando se habla de TDMA, FDMA, hablamos de técnicas de acceso al medio. ¿A cuál medio? Puede ser un medio guiado, puede ser un medio no guiado. Independientemente de eso, son técnicas que lo que hacen es aplicar un algoritmo, ¿sí? Y un montón de otras cosas que ustedes ya conocen, pues para utilizar mi medio para múltiples usuarios, ¿no es cierto? Entonces ya no voy a tener aquí 32, sino que dentro de mis 32 yo podría atender, ¿no? Ahí es lo que se hace, se mezclan las técnicas, ¿no? Un milisegundo utilizo este canal con un usuario, luego este mismo canal con otro usuario y así, ¿no? Entonces van apareciendo las diferentes técnicas, ¿sí? Entonces esa es la técnica de acceso al medio, ¿ya? Entonces obviamente para nosotros, es lo que les mencionaba y por qué les solo tomé FDMA y no las demás, porque cuando se habla de telefonía, recuerden, hacemos alusión a que la información es únicamente la voz. Por ende, la técnica de acceso al medio va a ser la frecuencia. Esta es una técnica de acceso al medio del tipo analógico. FDM es analógico, hace alusión a comunicaciones analógicas. Ya para comunicaciones digitales, pues obviamente está TDMA, CDMA, GCM y todas las habidas y por haber, ¿sí? O SPF y en fin, un montón de otras que hay.
Entonces, para la parte analógica, pues obviamente hablamos de FDMA. ¿Y por qué hablamos de FDMA? Pues obviamente yo necesito dentro de mi canal, que va a ser mi par de cobre en la actualidad, no. Yo no solo envío la voz, ¿sí? Yo no solo envío la información de voz, yo también envío otra información a través de frecuencia, como por ejemplo cuando ustedes marcan, no sé si eh, han sido curiosos, cuando ustedes aplastan un numerito, cada numerito tiene un sonido, ¿cierto? Que corresponde a un tono. Entonces, a través de mi red PCTN, yo estoy enviando esa información, esos numeritos de a quién estoy llamando, de qué localidad, del 04, del 1700, del 1800, del 09. Esos numeritos yo los envío a través de tonos, tonos de frecuencia. Entonces, dentro de mi red, ¿sí? Voy a dividirnos ciertos canales para la parte de información. Los demás canales, pues, serán para la parte de información de la red, de que lo que yo necesito para poder completar esa comunicación. Y obviamente ciertos otros protocolos que ya los fueron mencionando, ¿sí? Entonces ya se acordaron de algunas definiciones, entonces aquí vamos a ver la parte de E1, también para los enlaces troncales, y en telefonía cuando se habla de troncal, es para ver los enlaces que yo requiero para atender a cierta cantidad de usuarios, ¿ya? Y hace alusión a los famosos Erlang. ¿Han escuchado el Erlang? Es una unidad de medida de tráfico, se dice. Por eso también vamos a hacer algunos cálculos así medios sencillitos. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? Algo que no haya quedado claro. Todo clarísimo. Cuéntenme. ¿Sí? No. Genial. Entonces sí les puedo yo hacer preguntas. Mm, chévere. Genial. ¿Ya? Entonces, regresando a, ¿no es cierto?, a nuestra pequeña red PCTN, como podemos ver ahí, ¿no es cierto?, dentro de mi red existe un sinnúmero de equipos, la parte lógica de la red que ustedes los conocen más que yo, switch, router y otra clase de dispositivos, ¿no? Entonces, a nivel local, tengo mi dispositivo final, ¿ya?, que se va a conectar principalmente por el cable de cobre hacia la red PCTN, hacia toda mi red de telefonía y me permite intercambiar la información. Obviamente el avance dentro de mi red PCTN, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a hacer un pequeño grafiquito, ¿ya? Para ver de dónde sale el nombre. Entonces nosotros tenemos, se podría decir que ese es un teléfono, ¿ya? Y para yo comunicarme con el otro extremo, ¿sí?, para que tenga sentido el nombre de la red PCTN, la parte de switching. ¿A qué les hace, a qué les suena switching? ¿Qué debe haber internamente para que se haga, para que exista el switching? ¿Recuerdan de esos dispositivos? Digan que sí. ¿Cómo se llama? En redes. Cuéntenme. Routers, dije. Los famosos routers, correcto, ¿no es cierto? Vamos a tener ciertos elementos en diferentes configuraciones, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí un sinnúmero de routers que se van a encargar de hacer la conmutación. Obviamente, como hablamos de la red del tipo PSTN, es una conmutación por... ¿Qué tipo de conmutación era para la red PSTN, para la telefonía? Conmutación por... Por voz nomás solamente. Conmutación por voz, nos dice el compañero. Joven
Sánchez, ¿qué opina? Voz y datos, dije. Conmutación por voz y datos, así se llama. No, Sí. de la conmutación full duplex, no. Full duplex, es un tipo de modo de comunicación. Joven Canchingre, ¿qué opina? Conmutación por. ¿Qué conmutación se da dentro de la PCTN? ¿Mm? Mm, Cuénteme. conmutación ¿Qué tipo de de conmutación? frecuencias. De frecuencia, dice el compañero. FDM me han puesto por ahí, gracias, Emilia. Veamos qué opina el compañero Ceballos. ¿Qué opina? Por conmutación de frecuencia, tal vez. Conmutación de frecuencia, nos dice. Chévere, gracias. El compañero Kaisa nos dice por paquetes. Sí, puede ser. Vamos a ver qué nos dice otro compañero de la clase. Joven Lincango, ¿qué opina? ¿Qué tipo de conmutación será? Hasta que nos complete. Joven criollo, ¿qué opina? Compañero Lincango dice por paquetes también. ¿Qué opina, jovenazo? Puede ser igual por paquetes. Por Ya que paquetes. Ya, chévere. Pues ahí es cuando ganas de colgarles, dicen, ¿no es cierto? Después, Conmutación por circuitos. ¿Ya? Entonces no se olviden. Cuando hablamos de telefonía y hablamos de comunicación analógica, que por ahí respondieron bien un compañero, dos compañeros respondieron bien. Conmutación por circuitos, ¿sí? Ese es el típico de conmutación, ¿sí? Para realizar la comunicación en la red PSTN. Cuando hablamos de comunicación por paquetes, estamos hablando de una red digital. Y obviamente dentro de la red PSTN también hay la parte digital, pero esa red no se llama PSTN, se llama ISDN. Entonces que también vamos a verle más adelante. Entonces, dentro de la parte analógica, estoy solo transmitiendo la parte de voz. Ya cuando aparece la red ISDN, que es parte de la red PCTN, pero para la parte de datos, pues aparece ciertas tecnologías, ¿no es cierto? Que a lo mejor han de haber escuchado. ¿Alguien ha escuchado XDSL o DSL? ¿Mm? Para algo en especial. Nadie. Joven Icleón, ¿ha escuchado esas tecnologías denominadas XDSL o ADSL, que nos ponen por ahí el nombre? Hoy, No, ADSL han de haber escuchado, chévere, ¿sí? ADSL es un tipo de estas tecnologías de XDSL. ¿Cuál es la característica en forma general que también vamos a revisar? Que trata sobre mi red digital de la PSTN poder dar acceso a datos, acceso a Internet, sí, generalmente la red de Internet. La tecnología que se da, la ADSL que llega a los hogares, ¿sí? Se caracteriza por dar ese servicio de datos por medio del cobre. Si aparece la fibra ya no se llama XDSL, ¿sí? Ni ADSL. Es obviamente por cobre. Y las siglas, como nos dice el compañero Duarte, es la línea de abogado digital. Obviamente DSL está en inglés. Digital Subscriber Line. ¿Sí? Chéverazo. Entonces también esa parte vamos a verle que está dentro de la telefonía. Entonces, hasta ahí, preguntas de la clase de hoy. Cuéntenme. ¿Todo clarísimo? ¿Sí o sí?
Ya, chévere. Ya, a ver, denme un minutito, voy a revisar una situación. Hasta eso piensen en alguna pregunta si tienen duda. Jovenazos, ya regresé. A ver, todo clarísimo como el chocolate, como como el agua del machangara. Ya, bueno. Antes de revisar las tareas para esta semana, ¿cómo les fue con las tareas de la primera semana? Cuenten. ¿Algún inconveniente? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no lo hayan completado o todo clarísimo? Un cuestionario me calificó mal, no sé qué pasaría. ¿Cuál cuestionario? Cuente. El uno, no, a ver, antes del último había otro, después de la actividad, ese intermedio. ¿El de la LOT? Respondí bien hasta donde yo creo. Una fallé, pero me calificó como que fallado dos. ¿Cuál? ¿Cuál específicamente? ¿Cuál es la típica pregunta? Para acordarme, para decirle cuál fue la pregunta que respondió mal. Hasta para decirle, ¿no es cierto? La de las dos preguntas. Ya voy a verle cuál es. Ya, a ver, ahí está. Ya ven, ni se acuerdan de cuál. Hasta que el compañero revise. ¿Algún otro compañero? ¿Dudas? Ingeniero, respecto a esa prueba que está nombrando La Héctor, de... ¿cómo era el funcionamiento? Porque yo contesté hasta una segunda pregunta y después me sacó de la Solo prueba. son dos preguntas. Ya, entonces, ¿por qué calificó mal esa pregunta? Defina cuál pregunta. Cuénteme, ¿cuál pregunta le calificó mal? Era de respecto a las ¿Cuáles eh, son las sanciones? sanciones, Correcto. sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son las sanciones? ¿Cómo Sí, es sobre esto? las sanciones. Esas eran las cuatro sanciones, las cuatro clases, ¿no es cierto? Esas sí. Sí, pero ¿cuáles son las cuatro clases? ¿O cuáles son las sanciones? ¿Cómo respondieron para decirles está bien o está mal? Yo respondí solamente, cogí y les puse de la clase uno a la clase 5, bueno, algo así, pero sí me calificó bien en esa pregunta. ¿Ya? Y la otra pregunta solo era de verdadero y falso. No, en el otro cuestionario lo que me calificó mal a mí, en el siguiente cuestionario. Ya, tú decías, hágame acuerdo, ¿cuál pregunta para ver por qué cree que está No, mal? es que no se puede revisar las preguntas. Ahí está. La cuarta clase y no cogía igual. Hice los tres intentos igual. Ya. A ver, le recuerdo para el cuestionario de la LOT, ¿sí? Ese, como les dije, ya ven que no pararon bola, ese no les va a sacar una nota. Ese únicamente es un porcentaje de cumplimiento. Entonces, si respondieron bien, obviamente, la primera pregunta que me hice de memoria decía, ¿cuál es el ente encargado de la regulación y control? La Arcotel, creo que era. ¿No es cierto? Ese era verdadero. Y la segunda pregunta que decía, ¿cuáles son las sanciones? Pues, como nos dijo el compañero, es clase uno, 2, 3, 4. ¿Ya? Una. La otra respuesta podría ser son administrativas y técnicas de clase uno, 2, 3, 4 y 5. Esa era la respuesta.
¿sí? Así de cortito, ya. Y en cuanto al otro cuestionario, pues si alguien desea revisarlo, obviamente por cuestiones de tiempo se complica la revisión en horario de clase, pues si desean, me envían un correíto, aprovechando que estamos la mayor parte encerrados, que no se sale, pues me envían un correíto, me dice, profe, según lo publicado en la sección de inicio, me dice, profe, ¿puede ayudarme con una revisión de las preguntas de la prueba tal en tal horario? Entonces ahí creamos una video y revisamos uno por uno y ahí vemos cuál le ha calificado mal, ¿sí? De Para acuerdo. ver de cuál cuestionario. Si alguien no está conforme con la pregunta, sí, para tomarnos el tiempo respectivo, entonces ahí les creamos la video, les proyectamos la prueba y revisamos la pregunta, ¿sí? Cualquier tema. Entonces, de esa forma quedamos todos conformes, ¿no? Si es de corregir, se corregirá. Y si no, pues ya, no se puede hacer nada, ¿sí? Eso en cuanto a las preguntas. Creo que esta semana no tenían que hacer consulta, ¿no es cierto? No creo que les mandé consulta para su suerte. Pero esta semana sí hay consulta. Entonces, ¿qué Del foro tareas? únicamente teníamos. Exacto. Entonces, para esta semana también hay un foro. Recuerden, el foro es semanal y el de la semana 1 se cierra hoy, así que los que no han hecho, que esperaría que sea nadie, que ya todos debieron haber hecho, entonces también van a tener el foro de esta semana. Y ahora sí ya les mando la consulta Turnity. Ahí está un poco de la historia de la telefonía, ¿sí? De lo que conversamos hoy en clase. Recuerden, ¿no? La calificación aquí es el porcentaje de similitud. Ya van a hacer ahí su regla de tres, ¿no? Entonces, si sacaron 70% de similitud, pues su nota será 3 puntos. Obviamente no es que solo tienen un intento, no. Mientras esté disponible la tarea, ustedes pueden subir algunas veces. Ya por temas de configuración del programa en sí, al día solo les permite subir 3 veces, ¿sí? Pasado eso, pues tienen que esperar las 24 horas para que se vuelva a activar. Pero eso ya es tema del programa, no es que se cierra, ¿sí? Entonces lo que les va a salir, digamos que mañana hacen la tarea y suben y en los 3 intentos les salió, llegaron hasta el 60%, ¿ya? Pero quieren subir una cuarta ocasión, pues les va a decir no. Pero eso no quiere decir que ya se cerró la tarea, ¿no? Sino tienen que esperar al siguiente día. Ojo, si les sale error en la parte de bibliografía o de citas, revisen bien el citado, porque eso no debe salir. Si les sale ahí, está mal citado. Y no pondrán carátula, por favor, que eso sí, verán que el formato del paper no tiene carátula. Eso en cuanto a la tarea de el Turnitin. Y obviamente, ¿no es cierto?, que les tocaba la exposición de la Rosetta que me han revisado. ¿Ya? Preguntas sobre sus tareas. Todo clarísimo. No hay preguntas. Bueno, ¿sí? No se les olvide que toda participación, ya por ahí se me estaban olvidando, el foro también tiene la nota de la participación en clase. Ya no necesariamente de lo que hablan, sino también en la ventanita del chat. ¿Sí? Chéverazo. ¿No hay preguntas? ¿Todo clarísimo? Joven criollo, ¿alguna pregunta? Y que disculpe, la consulta, ¿cuántas hojas es? ¿Hay un mínimo y un máximo? O... No, no tiene máximo ni mínimo. El paper generalmente, bueno, en términos generales, tiene un máximo de 6.000 a 13.000 palabras. Pero para nuestro caso es más para que se familiaricen con el formato. Y obviamente si le hacen la consulta en 2 párrafos, chévere, porque son consultas pequeñitas. ¿Sí? No tiene ni mínimo ni máximo. Lo único mínimo es que cumplan con el formato. Revísenle bien el formato que tiene y lo pongan. Nada más. Gracias. Chéverazo, si no hay más consultas y todo ha quedado claro, pues, jovenazos, un gusto haberles
visto, aunque sea un ratito cuando se conectan. ¿Sí? Se me cuidan mucho. Nos veremos la próxima clase. Portarás en bien y harán los deberes. Gracias, máster. Buenas noches. Una buena noche con todos. Descansen. Buenas noches, Inge.